Bueno, lo digo para ¿Qué meterme en pasa, YouTube. chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo de Madridismo al Día con el gran Edu Rubio. Ya sabéis, hoy es día invitado, ya segunda ocasión que le tenemos aquí, parte de, ya le consideramos, yo creo que ya tío, siendo una segunda ocasión, ya se te va considerando parte de la familia de Madridismo al Día. O sea, la primera ya es un debut, tal, vamos viendo, ¿no? La primera vez, cómo salen las cosas, ¿no? Esto en la vida, ¿eh? Pero ya la segunda, cuidado, ¿eh? Ya quien repite aquí es porque la cosa va bien. Edu Rubio, bienvenido a Madridismo al Día, otro día más. Oye, Quique, muchísimas gracias por semejante entrada. Vamos, que después de semejante entrada, yo qué puedo Hombre, decir para no empeorarla, para mantener el nivel. ahora sí, eso sí, claro, ahí la has dado. Ahora hay que mantener el nivel. Ahora Ahora hay que ya mantener el no podemos nivel. bajar. Nada, No podemos bajar. muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu casa y Gracias a para mí ti. venir aquí a compartir un rato contigo y con tu gente, para mí es un honor. Que además es un buen día también hoy, teniendo en cuenta que estamos a una escasa un par de horas del partido entre el Real Madrid y Valencia. Partido vital, una final, no sé cómo lo podemos llamar. Estaremos atentos al 11, ¿vale? Supongo que en el chat me lo cantaréis. Cuando siempre hay partido me lo soléis cantar. Ana Paula también en la moderación estará atenta. En fin, bueno, un partido, Edu. Hablaremos de más temas, ¿eh? Porque ya habéis visto en el titular, futuro Bellingham, bueno, más cosas que iremos comentando, porque obviamente el Real Madrid es la parte presente, pero siempre con un ojo puesto al futuro. Esto es el Real Madrid, constante movimiento en todos los sentidos y en todos los espacios temporales. Buenas tardes, J. Martins, miembro del canal, bienvenido a Madridismo al Día. Chicos, también importante, os iremos poniendo el canal de Edu en el chat para que os suscribáis si no lo estáis, ¿vale? Así que suscribiros tanto a Madridismo al Día como al canal de Edu Rubio. Que es verdad que últimamente están sacando por Twitter, Edu, este tema de volumen de, ¿no? de gente que se suscribe con respecto a la que ve el canal. Y es un tema de debate, ¿eh? Sí, Porque, da joder, para discusión, da sí, para sí, debate, claro que sí. claro, da para... Y da cosilla también, ¿no? Dice uno, hostia, joder, pues... En fin. Pero bueno, el Real Madrid. Tchouaméni y Carvajal vuelven. ¿Qué equipo te esperas? Camavinga al perfil izquierdo parece claro. No sé, cuéntame cosas. ¿Con qué sensación ves este partido? Así previa. Bueno, como tú bien has apuntado antes, partido vital. El Barça volvió a ganar ayer su jornada atrasada. O sea, ahora mismo estamos a 8 de la clasificación. Mm, Y si pretendemos seguir la estela y pretendemos seguir estando a una distancia medianamente manejable o medianamente asumible, mm, hoy tenemos que ganar sí o sí al Valencia. También te digo que para refrendar esas buenas sensaciones que tuvimos contra la Real Sociedad, que personalmente creo que fue de los mejores partidos de la temporada, a pesar de que no brutal. conseguimos ganarlo, Mm. creo que para continuar con esas buenas sensaciones sería necesario que hoy no solo consiguiésemos la victoria, sino que consiguiésemos además una victoria contundente. Recordemos que el Valencia viene tocado, Gattuso ha dejado esta misma semana de ser entrenador del Valencia y Ujú. viene el chico para todo que tienen allí en el Bueno, Valencia, que yo creo que lo único que les falta es cortar el césped a Boro. Así que viene nadie como, pues no sé descarta que lo si haya cortado, ¿eh? Y que por cierto, no nos vendría mal a nosotros un poquito de césped ahí, ¿eh? Ya, bien apuntado. por hilar cosas, Bien, por bien hilar. apuntado, bien Claro, apuntado. Sí, claro, la claro. verdad es que el Valencia viene de nuevo con Boro de interino, un club que no le están saliendo bien las cosas, así que sería bueno que nosotros consiguiésemos una victoria y, como digo, contundente, que ya nos hace falta. Y en cuanto al 11, tengo una serie de dudas. Ujú, Tengo una serie de dudas. Bueno, tú me estás comentando lo de Camavinga de Lee, de lateral izquierdo. Sí, ujú. es plausible, es factible incluso que lo ponga. Pero yo creo, por lo que escuché el otro día también en rueda de prensa, creo que a Ancelotti le apetece mucho, el cuerpo le pide lo de ir probando ya el doble pivote. No podemos olvidarnos, Quique, de que Ujú. estamos a escasos 20 días del Liverpool. Y para ese día, todas las probaturas, todos los experimentos ya han tenido que estar probados y demostrados y tener horas de vuelo. Entiendo que para ese día deberíamos de presentarnos con el doble pivote en Anfield, no por nada, sino porque nuestros dos centrocampistas más en forma son Tchouaméni y Camavinga. Entonces creo que empezaría a estar bien eso de ir probándolo, pero no descarto que Camavinga juegue de lateral izquierdo. También me queda Mm, la interrogante de, sí, ha vuelto Carvajal, pero ¿está para jugar de inicio? claro. ¿Seguirá confiando en el defensa pesimista, como él califica a Nacho, y Carvajal le irá dando? Porque tú sabes que las lesiones físicas son muy traicioneras, y más en un tipo que se lesiona de forma recurrente como es Carvajal. Ujú. Hay que ir dándole minutos, preguntándole cómo están tus sensaciones y todo eso. Por eso no tengo claro qué es lo que va a pasar en esa parcela del campo. Sí tengo claro que Tchouaméni es una bestia y va a estar de inicio. Y supongo, bueno, que de tercer volante quiero pensar que meterá a Ceballos.
Y lo talante lo de siempre, Valverde, Rodrigo y Benzema. Pues mira, Vinicius, perdón, y Benzema. pues tenemos el 11 ya, justo, macho. Esto es una Vamos cosa. allá. A ver con qué nos presentamos al encuentro ante el Valencia. Courtois en portería. Defensa con Nacho, Militao, Rüdiger y Camavinga. De lateral izquierdo. Exacto. Centro del campo tenemos a Kroos, Modric y Dani Ceballos. Y arriba tenemos a Asensio, Vinicius y Benzema. La verdad es que estoy un poquito decepcionado con Carlo Ancelotti, pero vamos, tampoco me sorprende. Yo le conozco muy bien. O sea, por donde uno ve esperanza, siempre está Ancelotti para... ¡Ay! ¿Dónde vas tú? Yo... Mm. ¿Qué dices? Hombre, ¿te acuerdas de la serie Salvados por la Campana y tal? A mí me gusta la serie de los 90. A mí me gusta el pasado. Yo estoy mirar al futuro. Eso de... ¿Cómo? No, hombre. Hay que apostar por cojones, por Kroos y por Modric. Bueno, a mí me llama la atención. Fíjate que lo de Asensio hoy te lo compro. Fíjate que hoy te lo voy a comprar. Lo de Asensio te lo voy a comprar porque al final necesitas que Marco tenga vida útil en el equipo. Obviamente en ataque no te sobra gente. Necesitas tenerlo ciertamente revitalizado. Vale. Pero en el centro del campo, con los problemas que se han demostrado a nivel de estado de forma actual de Modric y Kroos, los pones juntos. O sea, lo de Tchouaméni, pues bueno, a ver si lo mete poco a poco. Yo tenía dudas de si titular o suplente. Pero hombre, no me jodas, tío. O sea, ponme por favor a Valverde con Ceballos. No me pongas a los dos, ¿verdad? No sé. Yo es que lo tengo claro. Que Modric y Kroos tienen que permutar como mucho. No estar los dos en el campo. Sí, yo en este sentido coincido plenamente contigo. No me termina de gustar la alineación que presenta hoy el Mister Carlo Ancelotti. De todas formas, como tú bien has dicho, es un sospechoso habitual en el sentido de que Claro. yo la esperanza de innovación, de cambio y de apuesta con Ancelotti la dejo a la puerta del estudio. Siempre dejo la gabardina ahí colgada porque sé que con Ancelotti ese tema Complicado. está complicado, sí. Bueno, pues una vez más nos vamos a tener que tragar esto de Kroos y Modric cuando clarísimamente el equipo juega a otra cosa con Kroos y Modric, a otra cosa, digamos, a un bloque medio bajo, mucho más a tener el balón, a esconderle el balón al rival, a posesiones largas, pero nos hemos dado cuenta, hemos visto todos que con Ceballos y Camavinga en el medio el equipo vuela, juega a otra cosa, tiene otra sensación, con Valverde también le da Bien. mucha más profundidad al equipo. Sí es cierto que, bueno, que Asensio, es que claro, ha vuelto otra vez a la versión gris, a la versión mundana Ujú. de Marco Asensio y si pretendes recuperarlo, pretendes que sea un arma, como tú bien dices, Claro. utilizable de aquí al final de temporada, pues hay que darle este tipo de partidos. Claro, pero debe ser también que en ese sentido, recogiendo un poquito el mismo argumentario que Asensio, entiendo yo que este hombre está pensando, pues vamos a hacer lo mismo con Modric. O sea, como en plan, le necesito. En plan, este es de los míos y le necesito también revitalizar. Pero es que yo creo que el caso de Modric es que tenga que asumir un rol distinto dentro de lo que es la estructura del equipo, dentro de lo que es la medular y dentro de lo que es el orden de prioridades. Y se ha demostrado que el Real Madrid, cuando mejor ha jugado este año, es de una manera. Entonces, ¿por qué te cargas eso? Cuando además te está jugando la liga. Y tú dices, porque imagínate, que fuera el Real Madrid a lo mejor, coño, el que tiene 8 puntos con un partido más por encima del Barcelona. Y dices, hostia, pues a lo mejor... ¿no? Puedes probar un poco más, puedes arriesgar en ese sentido un poquito más, entre comillas. Pero es que estás que no... Coño, que te está jugando la vida. Que es verdad que es el Valencia, que tú lo has dicho, que llegan como llegan, llegan hechos unos zorros. Pero que es que el Real Madrid está en una situación de urgencia. De urgencia. No se pueden escapar los 3 puntos. Y vosotros diréis, hombre, con Modric y con Kroos, ¿cómo no vamos a ganar al Valencia? Pero es que los partidos se te atascan. Se te ponen tontos. Tienes el día lento, el día espeso. Tal. Chico, no creo que haya que hacer ese tipo de experimento de otra vez a la vieja guardia. Pero bueno, ojalá que le salga bien a Carleto. Ojalá que Modric dé una buena versión, Kroos tal. Pero yo creo que es ser un poquito reincidente con respecto a errores pretéritos y previos que se han repetido no hace mucho tiempo. A ver, ¿qué me contáis en el chat, chicos? A ver, Modri necesita descanso, dice Mugen. Reinaldo, muy buenas, saludos, vaya Carleto. Sí. Modri no está ni para media hora, el otro día se vio. Ya hay 11, sí, David, eso es. Menudo 11, dice. Bueno, pues un poco así está el tema, Edu. No sé, tío. Sí, veo que la gente está un poco desanimada, Mm. decepcionada como nosotros. Es que tú mismo lo has dicho, es que
lo tenía muy sencillo, que era continuar, ser un poco continuista con lo visto el otro día contra la Real Sociedad, donde el equipo jugó a un... O sea, hay que tener una cosa en cuenta, Quique. Lo del otro día contra la Real Sociedad es la definición exacta de lo que es un accidente. Si tú juegas 100 veces el partido de la Real Sociedad, vas a ganar 99,5. O sea, Remiro el otro día jugó el partido de su vida, de estos que cuando entregas un currículum es lo que pones más arriba para que lo lean lo primero, ¿ok? Y a partir de ahí tendrías que haber construido y haber continuado pues, con las sensaciones que te transmitió el equipo. Ahora, sin embargo, paso atrás, de nuevo volvemos a Kroos y a Modric, que como tú bien has dicho, se te puede dar un partido de estos espesos donde Kroos y Modric abusan demasiado del sobeteo de balón, de ese pase horizontal, al Valencia le da tiempo a replegar, luego nos montamos en el minuto 70, no hemos marcado gol y empiezan los nervios. Eso es a lo que me refiero. Sin embargo, como hemos comentado antes, con un Federico Valverde, con Dani Ceballos, con ese vértigo que te dan, esa velocidad que te da en el centro del campo, es que todo se hace mucho más sencillo y además los más beneficiados de ese tema son Vinicius y Karim Benzema, que encuentran mucho más espacios, encuentran a la defensa rival mucho más descolocada en ese sentido, es mucho más fácil hacer gol, por cierto. Un Vinicius y un Benzema que no están de cara a puerta para tirar cohetes, ninguno de los dos. No, no, la verdad es que aquí fue bastante impopular un vídeo que hice respecto a Vinicius con respecto a la toma de decisiones, la ejecución y la definición en zonas de área. Algunos pues se cabraron conmigo porque últimamente lo que se percibe en redes sociales, o al menos percibo yo, es que cualquier cosa que digas de Vinicius puede ser utilizada en tu contra. Cuando yo considero que desde mi canal he sido un defensor a ultranza de Vinicius Junior. Pero Sí, yo tengo también. la sana costumbre de que cuando uno de mis jugadores hace cosas regulinchi, las digo. Cuando entiendo que tiene margen de mejora. Cuando entiendo que puede dar unas mejores prestaciones en según qué aspectos. Y eso no es ser ni menos madridista ni más madridista. Por ejemplo, lo que dice Otoniel, pues es que no estoy para nada de acuerdo contigo. No, a mí no se me ha olvidado lo que es Toni Kroos o lo que es Luka Modric. Yo me baso en los tangibles actuales, en las prestaciones presentes y en lo que ofrecen a nivel de ritmo de juego. No, no, Tanto, oye, o que sea, nadie dice que Modric y Kroos no sean válidos o no sean dejen de ser útiles, válidos. Aquí exacto. estamos hablando de jugar con los dos juntos y del rol que desempeñan en el equipo. Lo que sí hay Que que necesitan comentarle, ayuda. Necesitan ayuda. correcto, y lo que sí hay que darle a entender a este suscriptor tuyo es que ha llegado la hora de que estén para circunstancias más concretas y de que sean otros los que lleven el timón del centro del campo. O sea, Modric y Kroos, leyendas de la entidad, eternamente Claro, agradecidos, pero ha venido a visitarles el factor tiempo, como absolutamente a todos los lo futbolistas, y normal. cuando ese momento llega, pues tienes que dar un paso al costado, porque a día de hoy, aunque quién nos lo iba a decir hace 2 o 3 temporadas, Ceballos me ofrece más cosas que Toni Kroos y que Luka Modric, al menos en este punto de la temporada. Claro, en este momento, que eso no quiere decir que en otro momento determinado no puedan dar una muy buena línea productiva de juego y que Modric de ¿Correcto? repente saque el ideario Correcto. futbolístico, que lo puede Modric sacar. todavía, Quique, está pagando los 520 minutos que ha jugado en el Mundial. Es que Todavía los está pagando. Modric es el jugador más veterano de la plantilla y mirar hasta dónde ha jugado con Croacia, que es la selección que más prórrogas ha jugado. Y de titular Entonces, indiscutible. entonces hay que entender el sobreesfuerzo de Luka Modric siendo el más mayor y con un índice de partidos altísimo de mundial. Claro, Entonces, esto claro. causa consecuencia. Chicos, os he puesto en comentario fijado el canal de Edu, ¿vale? Suscribiros. Suscribiros, que es gratis, apoyáis el canal, lo hacéis crecer. Y si estáis suscritos a Madridismo al Día, pues tendría todo el sentido del mundo que os suscribáis a Edu Rubio Televisión, por favor. Modric está al nivel de un senior. Y esto es antes del Mundial, dice Aldo. Antes del Mundial, yo creo que estaba dando algún síntoma. Tampoco el juego ayudaba. Lo que pasa es que, Edu, no sé si estás de acuerdo, en ciertos momentos que el equipo no ha jugado parecía que no había soluciones en el banco de ningún tipo, ningún jugador. Y lo que hemos descubierto estas 2 semanas es que sí que hay un atisbo de esperanza con Camavinga, Ceballos, Valverde, tipos que parece que te dan en el corazón, para mí, siempre lo he dicho, el medio del campo es el corazón de un equipo, pues le hacen revitalizar. Entonces, efectivamente estoy con Aldo. Modric estaba dando, pues, una sintomatología preocupante. No tanto como ahora, y dejando algún detalle interesante. Pero ahora es que está, que le pesan las piernas una barbaridad. Y que no corre, no anda, no furula. No. Entonces, realmente es que sí que hay una solución táctica y hay jugadores que pueden hacer esa función en el medio.
Sin duda, además, lo que comenta este suscriptor es muy cierto. Antes del Mundial ya estaba dando esos primeros Sí, síntomas de que no estaba teniendo una buena temporada, de que los problemas físicos se le acumulaban a un Luka Modric que está al borde de cumplir ya los 38 años. Pero es que por aquel entonces la temporada que estaban teniendo tanto Ceballos como Camavinga era muy decepcionante, sobre todo con el sabor de boca que dejó Camavinga la temporada pasada, su temporada de estreno en el Real Madrid, donde tuvo un rendimiento absolutamente excepcional y que ninguno claro. nos esperábamos de un chico que venía de la Liga Francesa a todo un Real Madrid y con 19 años. Hasta ahí todo correcto. El problema es que el subidón que han tenido en estos 3 meses Camavinga y Ceballos es un tema de lógica, es un tema de querer el bien común y de que tú en el Rendimiento, entrenamiento, claro, tú en el entrenamiento ves que Camavinga y Ceballos ahora mismo van volando y de que por claro. mucho que yo no tenga nada en contra ni de Modric ni de Cross, que para mí son familia mía, Claro. pues ahora mismo es que toca decidir, es que no hay otra. Yo en mi empresa, yo he trabajado de comercial. He podido vender la hostia en un momento determinado. Ser líder de ventas. Una leyenda dentro de la empresa. Como yo no venda durante 3 meses, hablo de un empleo normal, ya lo sé. Pero entender el concepto. Al carrer. ¿Entendéis? Usted lo ha hecho muy bien y se le pagó por todo ello. Cobró usted por todo ello. Y tiene el contrato que usted merece por ser tan extraordinariamente bueno vendiendo. La analogía es muy sencilla. Evidentemente tiene sus matices, porque yo no estoy diciendo que a Modric haya que echarlo, ni a Kroos, pero lo que sí que habrá que No, ni hacer a mucho final de menos, temporada, ni tras mucho ver cómo menos. la terminen, que eso es muy importante, ver cómo terminan, Mm. porque esto es ahora, mes de febrero, pueden terminar de otra manera, habrá que analizar el cómputo global, sentarnos, señores, vamos a ver cómo ha sido esta temporada, cuál es su proyecto de vida, qué es lo que quieren del Real Madrid, qué es lo que piensan que les puede ofrecer el Real Madrid. Y ellos también preguntarán, oye, ¿ustedes qué movimiento van a hacer en el medio del campo? ¿Qué quieren a nivel de jerarquía nuestra, de presencia, de minutaje, etcétera? Habrá que hablar las cosas, ser transparentes, porque ya son dos expertos en lo que es materia Real Madrid, y hablar las cosas, naturalmente. Pero de verdad, chicos, que Cristiano Ronaldo se fue y el Real Madrid ha vuelto a ganar una Champions. Y a ganar muchas cosas. Que Sergio Ramos se fue y no ha pasado nada. En su momento Raúl, Casillas, de verdad, que no pasa absolutamente nada. Que si es que hemos sido hasta viudas de jugadores random que han pasado por aquí. Pero el Madrid está por encima del individuo, yo os lo juro, de verdad. Pero no porque yo sepa más que nadie, sino porque lo he visto. He visto qué es Claro, lo que ha pasado. claro. Entonces, con Modric y Kroos, a título general, ¿qué es lo que haría yo? Y ahora te paso el testigo, Edu. Yo, desde luego, no renovaría a los dos. Quique Recio, General Manager, que estoy muy lejos de serlo. Yo no lo renovaría a los dos. Porque creo que cuanto antes se entienda el equipo y la manera de jugar que se puede competir sin estos jugadores y que debemos aceptar que ya son mayores, antes sabremos adaptarnos a un nuevo status quo sin ellos. Y cuanto antes asumamos eso, mejor. Lo de Cristiano Ronaldo nos vino a pedido de boca. Por encima nos dieron 100 millones. O sea, si nos hubiéramos tenido que comer la mierda que se comió el Barcelona con Messi, con perdón, sin hacer nada en Europa y haciendo el ridículo, y con un Messi andando, tal cual, pues chico, yo no quería comerme la versión de Cristiano más bajita, siempre desde el respeto deportivo. Entonces, yo entiendo que el Madrid tendrá que tomar esas decisiones duras. Veremos cuándo y veremos cuántas, pero habrá que tomarla. Así lo veo yo, Edu. Mira, aquí por apostillar un poco lo que tú estás comentando, añadir dos matices. El primero de ellos, como tú bien comentas, yo también creo que va a continuar solo uno de los dos, de Modric y Cross. Y si yo me tuviera que mojar, si Edu Rubio se tuviera que mojar, yo preferiría que siguiera Cross en el sentido de que Cross me sirve de volante y me sirve de pivote defensivo. Ahí va Por la ejemplo, explicación y luego esto, perdona que te interrumpa, creo que lo vas a unir con Bellingham. correcto, correcto. Claro, que Entonces, si se me diera. vale, me vale de esas dos posiciones. Modric no es tan polifacético en ese sentido. Modric es volante sí o sí. Y luego hay otro tema que creo que no es baladí. Y es que creo que Modric está empeñado, tiene entre ceja y ceja, jugar la próxima Eurocopa con Croacia. Es que eso es muy grave. O sea, muy Y grave a yo nivel club. creo, y yo creo que el Real Madrid tiene una conversación pendiente con Modric, que Modric le diga a la cara a la dirección deportiva, a la directiva del Real Madrid, si eso es cierto, porque la bromita de jugar con Croacia, la fiesta de Croacia, la acaba pagando el Real Madrid. La fiesta de cada parón FIFA, cada parón UEFA, Modric subirse a un avión y ponerse a darle vueltas a Europa y al mundo con la selección de Croacia, minutos a sus piernas, minutos de vuelo, etcétera, etcétera, la fiesta luego la paga el Real Madrid. Un jugador
que no tiene 22 años como Vinicius, que está por cumplir los 38. Y eso es un hándicap muy importante a la hora de tener Yo en creo que cuenta sí. la renovación de Luka Modric. Ese es uno de los matices. Y el otro es que creo que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva superestrella por el carril del medio, que es Rodrigo Goes. A mí lo que estoy viendo de Rodrigo Goes jugando por dentro Ujú. me ilusiona tanto, o creo que explota de una manera mucho más radical sus virtudes como futbolista, que no ha costado en una banda. Eso te crea más tráfico por el centro. Mm. Entonces, eso te obligaría o te implicaría incluso buscar a lo mejor hasta un cambio de sistema en el que ya no necesitas tantos volantes. Es que ahora vamos a ir por ahí, pero antes voy a leer a don Félix Vázquez. Ahí está la Por supuesto. libreta de Félix, que está ahí al otro Grande lado. Félix. Hola chicos, saludos. Estoy de acuerdo con vosotros con lo de cambio generacional, porque el Real Madrid tiene un cambio generacional no solo de jugadores, sino de forma de jugar. Por eso leo también este comentario, porque va un poco al hilo, Edu, de lo que tú estás realmente comentando. Félix, un abrazo. Estamos en conversaciones para que te pases por el canal cuando pues, podamos concretar agendas, ¿vale? Un abrazo, amigo. Es que yo esto lo hilo también con Bellingham, porque vamos a hablar de ello. Ha surgido información de que el Liverpool está apretando. Max Bellingham, que es el padre, podría estar por ahí intentando apretar para que vaya al Liverpool. Yo creo que al final siempre el jugador es el que toma la determinación, es una teoría mía, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Duda. Entonces, lo que dices del cambio de esquema. El tema de Rodrigo y con Bellingham es que el año que viene, a lo mejor el Madrid se tiene que plantear un cambio de esquema, pero para que sea un esquema tipo A, no un recurso, que es lo que ha sido el 4-2-3-1, que ha sido más bien un plan C que un plan A. A lo mejor Correcto. hay que empezar a entender que el 4-3-3 que tantos éxitos nos ha dado tiene que tener una serie de matices posicionales para que ciertos jugadores cohabiten de mejor manera y que el equipo lo agradezca con un mejor bloque a nivel de presión. Esto lo digo porque tú Claro. comenta lo de Rodrigo. El problema del Real Madrid a día de hoy es que tiene una inclinación clarísima al perfil izquierdo del ataque. O sea, ahora mismo, Rodrigo busca a Vinicius. Vinicius, perfil izquierdo. Benzema muchas veces cae por ahí. E incluso Sí. Camavinga en el avance ahora con jugando de un lateral bastante avanzado, porque Camavinga al final risquea mucho Sí. la línea Sí. ofensiva. Entonces, claro, el problema es que por la derecha no tenemos a nadie. Entonces, todo esto lo tienes que cuadrar de una manera que tenga más equilibrio. No sé Bellingham cómo cabría en todo eso, no sé cómo lo ves, con lo que dice Manu del 4-2-3-1. Pensar en Bellingham, Rodrigo, ¿cómo lo adecuarías tú todo eso, macho? Mira, lo primero que hay que comentarle a tu gente es que en el Real Madrid no somos ni dogmáticos de un esquema, ni talibanes de un sistema. En el Real Madrid, chicos, la filosofía es ganar. ¿Y cómo ganemos? Mira, me da igual. Si ganamos al estilo Zidane, si ganamos al estilo Ancelotti o al estilo Mourinho. Se Yo lo que trata de quiero es ganar. ganar. Exacto, yo lo que quiero es que cuando llegue el 31 de mayo estemos todos en Cibeles riéndonos de que hemos ganado la Liga o de que hemos ganado la Champions. De eso va el Real Madrid. Los dogmáticos del esquema y los talibanes de un sistema de juego, de una manera de jugar o de tal, eso es en otro sitio, eso va en Sí, otra ventanilla. sí. En la ventanilla del Real Madrid va de ganar. Entonces, tú tienes que adaptarte a los jugadores que tienes. Tú tienes que buscar el sacar el mejor rendimiento de los jugadores que tienes. Y si cuando tú tenías, por supuesto, a Casemiro, Kroos y Modric, que por cierto, quiero darte toda la razón del mundo cuando hablas del centro del campo. En el centro del campo es donde se cuece el fútbol, donde se juega el fútbol y donde están los títulos. El que tiene el mejor centro del campo y el más dominante normalmente es el que gana. Y nosotros con la CMK hemos ganado 3 Champions seguidas. ¿Por qué? Porque eran los mejores. Eran los mejores. Y si en vez de... Además, tienes a Cristiano y a Bale y a Benzema delante. Pero si nos pones aquí que y a mí, también hubiéramos ganado porque eran los muy mejores. A ver, Entonces, es un poco el tema de facturar, ¿no? Porque efectivamente luego podemos hablar de los temas de efectividades en áreas y todo esto, que es clave, ¿no? Pero sin para duda. tú poder facturar más veces en área, tienes que tener una sala de motorización de juego que realmente pues sea de nivel. Dominante, claro, que sea dominante, que sea la que te haga predominar en los partidos, como ha ocurrido con esta CMK. ¿Qué pasa? El Real Madrid está pivotando hacia una nueva era, hacia un nuevo sistema con nuevos jugadores. Obviamente, y por desgracia para los madridistas, Kroos, Modric y Casemiro son irrepetibles. No vamos a encontrar otro Kroos, Modric y Casemiro. De hecho, yo dudo mucho que aunque venga Bellingham, podamos repetir los éxitos y que con este nuevo centro del campo volvamos a ganar 5 Champions, chicos. 5 Champions. Eso es una locura. Eso no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. Estamos mal acostumbrados, Sí, es que no... tenemos la barriga muy llena. De hecho, Quique, cuando sale el ranking de los jugadores que más Champions han ganado, ves bueno, primero a Paco Gento con 6 y luego ves Cristiano con 5, el Benzema con 5, Kroos con 5, Y anda Modric por con 5. ahí Paolo Maldini, si no me equivoco.
Creo que está Paolo, ¿eh? Pero que son todos, el 90% son todos del Real Madrid, de este Sí, Real Madrid, sí, está sí. Nacho, está tal. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos pivotando hacia una nueva forma de jugar y esa nueva forma de jugar la dictaminarán los Mm, jugadores que tú tengas. Obviamente, claro. Bellingham, ya para hilar un poco con el tema que estabas planteando, Bellingham es un jugador que como mejor rinde es por dentro y detrás de un punta fijo. Mm, Me da igual si ese punta es más tipo jugón o más tipo fútbol asociativo, como puede ser sí. Benzema, o si es un asesino en serie sin piedad, un cibor del área, como es Erling Haaland. Pero es esa la zona de acción de Bellingham, esa segunda línea, esa forma de jugar más asociativa, pero siempre por dentro. Bellingham no viene para jugar en una banda. Entonces eso te pone en la tesitura de tener que cambiar el esquema, porque a día de hoy, en el esquema actual 4-3-3 del Real Madrid con Kroos y Modric, Ujú. Bellingham no cabe. Es que, claro, yo estoy viendo por ahí, no sé quién lo decía, que Bellingham cabe en todos los sistemas. A ver, esto es como todo, por caber, sí, pero para cuadrar todo de la mejor manera, pues, insisto, quizá haya que hacer una reconversión del sistema. Yo tengo la percepción de que el Real Madrid, si obtuviera la adquisición y el fichaje de Jude Bellingham, a Ojalá, mí no se me haría extrañísimo, ojalá. ojalá, ojalá que sí, no me sería extrañísimo en un momento dado ver un 4-2-3-1 con Camavinga, Tchouaméni o Ceballos, Camavinga, Ceballos, Tchouaméni con Bellingham más adelantado Efectivamente. y con Vinicius y Benzema arriba. Obviamente Karim, vamos, no creo que se vaya a ir a Arabia, eso es otro tema. Y luego, claro, el tema de la derecha con Rodrigo, el tema es que se mete por dentro. Por eso falta tanto, macho, un lateral derecho. Porque es que entonces el campo cae demasiado a la izquierda. Y el problema es que los equipos para defender defienden mejor. ¿Sabes? O sea, quiero decir que si tú en vez de tener a su defensa más ampliada, más abierta, con más aperturas, la focalizas mucho a la izquierda, alguien tiene que romper por la derecha. ¿Y quién rompe por la derecha en el Real Madrid? Carvajal ni está ni se le espera. Lucas no vale para eso. Nacho es más un tercer central, un lateral defensivo, para que se me entienda. Luego, Rodrigo quiere unirse con Vinicius, porque él se siente cómodo metiéndose por dentro. A él le encanta, lo estamos viendo. Es un jugador para meterse en el segundo delantero, media punta, ahí le encanta meterse. Y luego tienes Valverde, que Valverde, pues no es extremo, es interior de carril largo. O sea, no es un... No es Mitchell, coño. Entonces, claro, por eso creo que el equipo va a tener que mirar muy bien mover algo por la derecha, porque ahora mismo el Real Madrid está excesivamente inclinado a la izquierda. ¿Tú crees que el Real Madrid, Edu, debería mover, o sea, no solo un lateral derecho, que yo creo que estamos de acuerdo, fichar un lateral derecho, tener un lateral derecho nuevo, sino también fichar a alguien por la derecha? Porque yo creo que el Madrid necesita un extremo derecho. Yo creo, vaya, hasta donde yo sé o de lo que leo, de lo que me dicen y de lo que intuyo un poco, yo creo que para la próxima temporada, al menos lo que es la pretemporada, la gira de Estados Unidos, sí o sí estás obligado a subir a Vinicius Tobías. Vinicius Ujú. Tobías la está rompiendo en el Castilla. Vaya, tú eres más especialista aún del Castilla que yo. La está rompiendo, tiene muy buenos números. Para Raúl es fundamental. Si no recuerdo mal, es el tercer jugador con más minutos de la plantilla por detrás de Sergio Arribas y del portero, si no recuerdo mal. Y es un jugador que, como tú bien dices, es ese carrilero brasileño profundo que te gana la línea de fondo. Y oye, en el Castilla ya lleva varias asistencias. Esto Sí, quiere decir no, que el chico cuando llega a línea de fondo levanta esa la es la clave. cabeza y encuentra bien a sus compañeros, que no Y, centra por y central. otra cosa de Vinicius Tobías muy importante, es un interior, o sea, es un lateral derecho que también puede hacer de interior. Vinicius Correcto. Tobías gana muchos carriles internos cuando se mete y ahí genera muy buenas asociaciones. Jugadores con muy buen pie, como Bellingham, Rodrigo, entre líneas, le pueden dar muchos pases al espacio. Lo que pasa es que Tobías, pues claro, es un melón muy por abrir, porque hay un aspecto muy evidente, que es ver hasta qué punto el sistema posicional defensivo de Raúl González Blanco le protege ante sus carencias. ¿Hasta qué punto Sin duda. hasta qué punto tener a Carrillo hace que su vida sea tan sencilla que en cuanto le quites eso, el pobre se va a volver loco? O sea, yo necesito Correcto. ver eso. Porque no es lo mismo con Rudiger, con todo mi respeto, que es verdad que Rudiger jugaba con Thomas Tuchel con tres centrales, ahora lo cambias a dos, y ha habido momentos que le ha costado, porque el tío tira mal fuera de juego, a la hora de sacar el balón, si no tiene a la balón, hombre, Un drama. sufre, Mm. problemas. Pero hombre, Rudiger tiene iba a decir una expresión muy fea, tiene los huevos pelados, sí. Y el otro chaval es que está aquí metiéndose. O sea, Sí, está... pero convendrás conmigo que las cosas hay que probarlas. Sí, sí. Las Y lo cosas que hay tú que dices, probarlas. la pretemporada, de hecho, tú la puedes perfilar así.
Es que sin duda, es que vamos a ver, si no, ¿de qué estamos hablando? Ancelotti no confía en Lucas como lateral, no confía en Lucas. Para Ancelotti, Lucas es un cuarto volante. Lucas lo ve mucho más de vocación ofensiva que defensiva. Como tú bien has dicho, Ancelotti a Lucas no le gusta ni cómo tira el fuera de juego, ni las transiciones que requiere una posición, ni la forma física que requiere una posición como la de lateral derecho, y no tiene esos conceptos defensivos tan arraigados que necesita un lateral derecho. De hecho, La cuando espalda le cuesta muchísimo. la Lucas pierde muchísimo. De hecho, cada vez que juega Lucas de lateral derecho es un drama lo que entra. El extremo izquierdo tiene una autovía por ahí, empieza a reventar. efectivamente. Carvajal es un chico que su prime ya pasó. Sí, sí. Está en una versión más normalucha, vamos a decir, más de andar Sí. por casa de Carvajal. Y que además tiene una recurrencia, tiene una propensión a las lesiones importantes. Y el problema, Entonces, Edu, ¿sabes por qué es eso? Eso es por un tema, parece ser, de la estructura de su boca. O sea, que es un tema que parece complicado que se sí, arregle. sí, sí. O sea, Sí. que no es un tema que... O sea, no sé cómo se puede arreglar. No, 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 yo creo que esto no tiene arreglo. Es decir, hay No, jugadores que con la son edad más que tiene. propensos a lesionarse y hay otros que no son propensos. Oye, el otro día leí que Iñaki Williams, yo no sé si dejó su récord en 700 partidos o algo Bueno, así. ¿Cuántos partidos? O sea, 700, digo, perdona, eh, 200 partidos. ese ¿Cuántos partidos superó sin a lesión? Roberto Carlos. Roberto Carlos ¿Cuántos era partidos sin otro... Sí, lesionarse? sí, no sé, Una, pero una, vale. una burrada, Récord, una récord. barbaridad de Récord de partidos. Sí, liga. sí, sí, récord en la liga histórico de partidos sin lesionarse. Hay jugadores que no se lesionan y Carvajal, pues, oye, nos ha salido así, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí te encaja Vinicius Tobías como un guante. Es decir, le tienes que dar la oportunidad. Y para que los madridistas nos Mm. quedemos a gusto y sepamos si el chico vale o no, es que tienes que hacer, oye, Y además pues sería salvando. refrendar la política de Juni Calafat, que al fin y al cabo, si Correcto. tú... O sea, si tú vas con una política de fichajes, ve con ella hasta la muerte, tío. O sea, si tú no te quieres ir al mercado a por un lateral derecho, que oye, en su momento yo os he hablado de varios, de Pedro Porro, pero ya sabemos que Pedro Porro ya no va a poder ser, de Jeremy Frimpong, que me lo habéis puesto por ahí, os hemos hablado de muchos. Laterales derechos hay que poner pasta. Entonces, si no quieres poner mucha pasta, pues política de Juni Calafat, 10 millones, lo metes. Claro, ¿a cuánto sale Frimpong? Ahora te tienes que ir al Bayer Leverkusen, hablar y decirle, oye, que me quiero llevar a Frimpong. Y el Bayer Claro, Leverkusen te va a decir, muy bien, tiene 40 contrato millones. multianual largo, 40 kilos. ¿Tú ves a Florentino gastándose 40 kilos en un lateral La derecho? A última este operación. Florentino. No, la última operación similar y no igual fue con Ferland Mendy. Y fueron 45 a Correcto. Lyon, club amigo, además con Olas en su momento. Yo Sí, no pero veo. con un entrenador haciéndote muchísimo hincapié, porque por aquel entonces Sí, ese fichaje bueno. viene por Zinedine Zidane, Sí, sí. haciéndote muchísimo hincapié en ese jugador. Tú ves a Ancelotti haciendo No, ese no, hincapié no, en no. Frimpong, cuando Ancelotti diga, oye, quiero a Frimpong, y Florentino le diga, tururú, Ancelotti dirá, Ah, pues no pasa bueno. nada, sin problema, me quedo con Carvajal y con No, Lucas. y meto a Rudiger. Y meto a Rudiger si hace falta. Claro, y me pongo yo si hace falta. Ese es el tema. Por Claro. eso digo que creo que en tema de lo que vas a invertir y el rendimiento que puedes esperar del jugador, sí, claro, si lateral el derecho, claro que hay. El tema es la panoja. Cuando el Real Madrid, ya sabemos que el all-in del próximo verano, toda la carne en el asador se va a poner por Jude Bellingham. Y tú el mismo verano no puedes soltar 150 en Bellingham, estoy Sí, teorizando, sí, ¿vale? sí. Estamos hablando de Sí. tal, y 40 en Frimpong. Aunque olvídate que no somos un club estado, que esto no funciona así, esto no es el FIFA. No, Esto se yo trata de. no lo veo. Lo que pasa es que el problema es que el Madrid necesita 4 o 5 incorporaciones. Entonces, lo que yo digo, Tranquilísimamente. y es la teoría que yo llamo la teoría yuxtapuesta, es la teoría que no debe ser yuxtapuesta. Esto del o Bellingham o un 9. No debería ser así. Es decir, tú puedes fichar a Bellingham, pero luego tienes que tener olfato. ¿Qué es tener olfato? Pues coño, tener olfato es mirar contratos que terminan. Jugadores que terminan contrato en distintos clubes, tío. Tienes una lista, eres el Real Madrid, tienes no sé cuántos scouters. Mírate, 40 jugadores que terminan contrato de cierto nivel. De esos 40, tormenta de ideas y ve delimitando. Pam, pam, pam. Habla con agentes, muévete. Álava en su momento. La hostia. Rudiger, terminaban contrato. ¿No? Pues, coño, guay. Hazme eso con un 9. De otra Sí, manera, pero házmelo. Porque lo puedes sin, hacer, lo has sin demostrado. duda. Entonces, lo que yo digo es, vale, el dinerinchi, Bellingham. Porque además, no somos gilipollas, es mercado Premier. Tú fichas a Bellingham, es el gran proyecto de fútbol. Ahora mismo hay 3 grandes proyectos. Bueno, alguien me va a hablar de Gallagher por ahí, pero vale. De 3 proyectos de futbolista con crema especial, que son Bukayo Saka, Phil Foden y Jude Bellingham. Ingleses, ¿vale? Entonces, esos son los grandes prospectos. Entonces, eso no significa... El problema es, y yo cojo ahí,
Que tú fiches a Bellingham y te olvides de lo demás. Entonces es un problema, porque entonces volvemos a lo mismo. Perfil derecho mal cuidado, laterales mal, no tienes un recambio para Mendy. Y el equipo... Y luego tienes a los que yo llamo malamente, porque sienta mal, pero son despojos humanos, deportivamente hablando. Te vas a comer el contrato de Hazard. Odriozola tiene contrato. Odriozola. Y te lo vas a comer también. O lo regalas o te lo comes. O lo cedes. Y a lo mejor pagas parte del salario y tal. Entonces, hay contratos complicados. Entonces, yo estoy un poco que quiero ver al club. Mira, me están diciendo Tobías en el Castilla, se ve que defensivamente está muy muy verde. Carlos Núñez ha comentado algo así. Mugen dice, si no funciona ninguno, mala suerte, pero si no los pruebas, en eso estoy contigo. Y Guardiol para que... No, pero es que Guardiol... Es que es lo que os acabábamos de decir. Es que el Madrid no va a pagar por Guardiol y por Bellingham. No, es que Guardiol se habla también de 100 millones, claro. Tiene también contrato multianual largo y que Guardiol es central, una posición que tienes más que cubierta con Militao, con Rudiger, con Alaba y con Nacho, habiendo otros incendios que atender antes en la plantilla, como estamos apuntando, que son los laterales, por ejemplo, el delantero centro, la banda derecha, ¿vale? Hay otros incendios. Claro. Y Guardiol en Leipzig ya ha salido diciendo ¿que quieres a Guardiol? Sí, claro, son 100 millones, pasa por caja y te lo llevas, sin problema, le pongo un lazo. Necesita dinero. El Leipzig no necesita dinero. No, para nada. Para nada. Ese es el tema de Guardiol. Y todavía tiene un contrato multianual largo. Fíjate que yo el otro día estuve leyendo y estuve mirando porque yo estaba pensando en... Bueno, creo que para el extremo derecho del equipo hay una especie de casting abierto, por decirlo de alguna manera. Sí. Asensio es uno de los participantes de ese casting, por supuesto. Sí, sí. Luego también me aparece la figura de Sergio Arribas, que quizá es más útil por dentro. Es que no a tanto Sergio en ese... Arribas creo que le pasa un poco lo de Rodrigo, tío. Efectivamente. Y luego tenemos también, claro, y luego tenemos también ahí que aparece la figura de Brahim Díaz en el Milán, pero que todavía es jugador nuestro. El Milán quiere quedárselo en propiedad, pero creo que sería un jugador muy interesante también para el Real Madrid. Y oye, no podemos olvidar también la temporada que está haciendo Takefusa Kubo en la Real Sociedad. Yo me he informado, pues como tú, viendo, ¿no?, las redes, periodistas y tal. El problema de Kubo es que al parecer el Real Madrid tiene un porcentaje de venta, pero no tiene o sea, creo que es un lío de la hostia, porque ellos le han puesto una cláusula de 60 millones o algo así. Entonces el Madrid tendría que pagar 30. Sí, 30 si lo quiere recuperar. O sea, pero si tú vendes a Brahim Díaz por los 25 que pretendes al Milán... Bueno. Sí, que tienes es como que me extiendo de Brahim y ese dinero lo invierto en Kubo. Por eso lo veo una opción plausible. Ya. Y sin duda, de los 4 que acabamos de comentar, el nivel que me está ofreciendo Take Kubo en la Real Sociedad, sin duda para mí se me hace un jugador muy válido para la plantilla del Real Madrid y ya me ofrece más cosas que Marco Asensio. No su disparo, pero todo lo demás sí. Es que, claro, Manu Meléndez me habla de Bukayo Saka. Yo es que soy fan de Bukayo Saka, pero Bukayo Saka, para tú quitárselo al Arsenal. O sea, el Arsenal ahora mismo tiene... Para mí, 3 jugadores que son... Bueno, Martinelli lo dejo fuera. Entié, Bukayo Saka y Odegaard. Que juegan como los putos ángeles. O sea, ese sistema... Que además juegan, curiosamente, un 4-2-3-1. Y que luego ponen ahí en el medio... Ponen a Saka y a Thomas Partey, ¿no? Sí, a Thomas. Saka y Thomas, sí. O sea... Pero es que Bukayo Saka... Tú vas a la ventana del Arsenal, tío, y... No. 180, 160 o hígado y páncreas. Sí, o sea, tú verás. Se ríen de ti. Se ríen de ti. Que ojalá, que sí. Que yo estoy en la teoría, chicos, de hay vida aparte de Mbappé y tal, pero es que el Madrid... No, además, además ya está todo dicho en el sentido de que se sabe ya cuál va a ser la gran operación, el the big thing en este verano, que es Bellingham. El Real Madrid está con todos los cañones apuntando a Bellingham. Yo quiero entender que la directiva tendrá un plan B y un plan C, porque lo de Bellingham es plausible que no salga. Es plausible porque va a tener 5.000 ofertas y en lo económico... De esas 5.000, 4.990 van a ser mejores que la del Real Madrid. Claro. No en el aspecto deportivo, pero sí en lo económico. Así que tendrán que tener tanto José Ángel Sánchez como Florentino Pérez. Tiene que tener un plan B y un plan C. Pero todos los cañones apuntan a Bellingham. No nos hagamos pajas mentales. Todos querríamos aquí a Bukayo Saka. Claro que sí es un crack de la vida. Pero son cosas que no van a ocurrir. No van a ocurrir. Sobre todo porque tú en esa posición tienes a Rodrigo. Y teniendo a Rodrigo con una edad muy similar a la de Bukayo, sí es verdad que Bukayo es más exuberante. Es que con Bukayo ya abres el campo. Porque Bukayo Saka le encanta jugar por la derecha.
Aunque te Claro, entre para ese es el adentro, tema. pero ya te abre el Ese es el campo. tema. Es que para mí Ese es la el clave tema. es generar una amplitud en la defensa rival. Ese es el tema. Cuando decimos esto de Vinicius, la sobreatención, que me hace una gracia. No, porque Mendy tira mal el desmarque, unos cojones. Es porque todas las defensas rivales, o sea, si esto fuera una caja, la caja se inclina, la defensa rival. Hacen así. Dicen, a ver, ¿quién hay por ahí? Ah, sí es Nacho. Bueno, Nacho, y de vez en cuando Valverde aparece ahí por el pico del área. Ah, bueno, yo estoy tranquilo. Yo me voy a por Vinicius, Rodrigo por dentro encima. Más gente para ese lado. Entonces, cuando Claro. tienes que bascular con el balón y hacer el cambio al lado débil, esto como en baloncesto, el lado débil, pues aquí el lado débil, muy débil y nadie lo encuentra. Entonces, estamos jodidos. En ese sentido, pero que evidentemente estamos jodidos dentro de un orden. Al final la riqueza táctica la tienes que encontrar ahí. No sé cómo la va a encontrar. Gabriel Jesús, me decís, mirad, Gabriel Jesús, Reinaldo, amigo mío. Eso no va a ser viable ya, pero en su momento que fue viable es porque Fabricio Romano dijo que el Madrid valoró esta opción, pero con los pasaportes de por medio como estaban no se pudo hacer. Gabriel Jesús hubiera sido la hostia, otra de las estrellas del Sí. Arsenal, y que por lesión, ahora está jugando en TIE, está jugando en su lugar, va a tener una lesión en el Mundial, pero está haciendo un temporadón brutal. Otro que... Ese nos hubiera arreglado todos los problemas arriba, macho. Te hace de 9. Te juega donde Vinicius. Te juega a la derecha. Con Guardiola jugaba a la derecha. También. Sí. O sea, aquí... Sí, muy interesante ese jugador, esa es la verdad, y además bastante joven. Sí, no, la opción de Gabriel Jesús se esfumó en el momento que el Real Madrid tenía 3 extracomunitarios, que eran los 3 brazucas. Claro. Entonces, Gabriel Jesús, al ser también brasileño, no dejó de pasar como, bueno, como una opción muy apetecible para el Real Madrid, pero que no entraba en los planes precisamente por ese tema. Y fue una pena, porque todo fue por un tema burocrático que se tendría que haber solucionado mucho antes, pero la documentación en España iba muy lento por aquel tema, y Vinicius, Y a pesar de justo llevar el ya 2, el el 2 de tiempo... septiembre, ¿no? Casualmente, 2 de septiembre. Efectivamente, justo con el mercado cerrado. Yo la verdad es que aquel día estaba bastante enfadado con este tema. Fíjate tú el pelotazo que habría sido Gabriel Jesús, pero ya hay que olvidarse de ese tema. Chicos, no podemos ir a un club Premier como el Arsenal, que tiene por castigo el dinero, a querer quitarle a su principal estrella, porque se van a reír de nosotros. Es que, vamos, en cuanto le plantees simplemente... Es como si vienen al Real Madrid preguntando por Vinicius, que ni te cogen el teléfono. Pues lo mismo con Saka. Claro, lo Es que hace el prácticamente Madrid lo mismo. con Vinicius, pues los otros clubes lo hacen con los suyos. A ver, ¿qué me Claro. decís, chicos? Si hay que elegir por la pasta entre Osimhen... Claro, dice Carlos lo de Osimhen porque hoy he hecho un vídeo de Víctor Osimhen, que es un jugador que me encanta a mí. Me encanta. Yo me estoy viendo la temporada del Nápoles y es un delantero muy interesante. Es que hay dos jugadores, es que el otro me lo estáis comentando, que es Kvaratskhelia, el georgiano. Juega donde Kvaratskhelia, Vinicius. que juega donde Vinicius, pero es verdad que yo creo que yo tengo la sensación, me puedo equivocar. Se me entienda, cuidado, tipo Mudryk. En el sentido de que si lo pones en otras zonas, yo creo que por velocidad te rompe también. Tiene conducción para aburrir, tiene juego al espacio, golpeo de balón. Que Mudryk, por cierto, me parece un pedazo pelotero, pero eso ya será otra historia. Pero claro, 100 millones. Es que han pagado 100 millones por Mudryk. ¿Cuánto van a pedir por Kvaratskhelia? Con De Laurentiis de por medio. Nápoles que va a ser campeón no sé cuánto tiempo después de la Serie A, casi Nada, seguro. esos son fichajes 140 prácticamente millones te imposibles. piden por Kvaratskhelia, tío. Eso. Y el Real Madrid no tiene... Se me entienda. Que a mí me fichan a Kvaratskhelia y estoy con Edu aquí y lo celebramos, tío. Sin duda. Pero, de verdad, yo creo que el perfil que necesitamos es... Necesitamos un 9 complementario alternativa a Benzema y un tío por la derecha. Con eso el ataque, más lo que tienes, pues ya está. Ya está, si no necesitas más. No Además necesitas. un 9, añadiría yo, Quique, de rendimiento inmediato. Necesitas un 9 que no sea una apuesta de futuro, porque ya esa apuesta la has hecho en Endrick. Sí, pero yo, fíjate, bueno, voy a hacer spoiler, Voy a hacer spoiler de un vídeo que ya he preparado. Esto es una exclusiva del canal de Madrid al Día, Cuidado, cuidado. Coñas al margen. Tenemos un vídeo preparado de un futbolista del cual yo os hablé en verano, que me gusta mucho, que estaba haciendo un poquito de seguimiento y que está recuperando el aroma, que la habíamos perdido de vista. Amine Guri, jugador del Rennes, ex del Niza, generación Camavinga, en el sentido de que han coincidido en la sub, pero tiene la edad de Tchouaméni, tiene 22, va a cumplir 23. Es un jugador extraño, ¿vale? Pero, quiero decir, no es Endrick en el sentido de juventud, pero tampoco es veterano. Pero ya es un jugador que lleva varias temporadas dentro de, pues eso, un equipo que juega también competición europea, tal. Entonces, a mí me apetece también proyectos de jugadores, pues sí, tipo Camavinga, Tchouaméni puede ser. No tiene por qué ser un 9 veterano en realidad. Puede ser un jugador de proyección,
pero que ya haya testado Liga 1 o una liga intermedia, tal, o la liga Correcto. italiana. Y... Sí, el No, amor no, de Quique por los yo jugadores cuando, franceses. Eso es. yo cuando me refiero a delantero de rendimiento inmediato no tiene por qué ser necesariamente veterano. Me refiero de rendimiento inmediato que ya haya sido Sí, probado testado. en la primera línea de fuego y sepamos que es un tío que por lo menos un par de temporadas o tres te ha metido 20 o más goles, en el sentido de que no vengamos, que no sea un melón por abrir, como hemos comentado antes de Vinicius Tobías, que ese ya lo hemos fichado, que es Hendrik, y necesitará un periodo de adaptación. Ujú. Pero sí es verdad que el Real Madrid necesita algo porque necesita algo que haga de puente entre Benzema y Endrick, porque es que yo no sé ni siquiera ni si van a coincidir, porque la continuidad de Benzema a día de hoy es que sigue en el aire. Entonces, obviamente, el Real Madrid necesita algo. Y si se va Benzema o si no renueva Benzema, no es que necesite algo, es que necesita por lo menos dos jugadores de área. No, ahí el Madrid hace ya, si Benzema por lo que se vuelve loco con la oferta esta de Arabia Saudí, si es verdad, que yo creo que es verdad, porque la información me encaja. Y además, viniendo de un diario generalista, el mundo que tiene, y además el periodista en particular que trabaja mucho investigación y tal, me puede encajar. A mí me puede encajar. Entonces, si por lo que fuera, de repente aquí hay una diáspora, se te van Benzema, Modric, si se te va Benzema, o sea, si se te va Modric, venga. Tenemos ahí Ceballos, tal, lo de Bellingham lo vas trabajando, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, vale. Pero como se te vaya Benzema, Es un drama. ahí tienes que poner la guita. Ahí ya Es un drama. sí empiezan a hacer los agentes en Europa. Bueno, ¿qué tal, Floren? ¿Qué hay de lo mío? Sí, o sea, que se te ha ido Benzema. Oye, ¿cuánto? Vlahovic, ¿cuánto? Venga, por precio amigo, 100 millones de euros. Vale. Víctor Osimhen, Di Laurentiis, 110. Venga, 110 millones. Ah, que quieres intentar trabajar la cláusula de Haaland o adelantarte a ella. 250 millones. Te van a esperar todos. Va a ser ya por 9 stop. Que son ahora mismo 5 o 6. ¿No? Pues más o menos 5 o 6. Y algunos infichables. Pues el caso de Lewandowski. Me habláis de Rashford antes. Rashford es muy buen jugador. Y está cogiendo aroma. Y está... Parece que está ahí. Pero, hostia, como se vaya Benzema... Yo no sé qué... Está recuperando las Sí. sensaciones Rashford, ¿eh? Lleva unas cuantas, lleva un mes de enero Sí. Rashford espectacular. Ha vuelto del Mundial sensacional, Este ha siendo vuelto el bien, martillo sí. pilón del United, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que está y haciendo una pareja con Bruno sensacional. Se buscan en el campo, se gustan Sí. y está siendo la verdad Por que cierto, increíble. por no ser cabezón y testarudo. Otro equipo que juega 4-2-3-1. Macho. ¿No? Que te meta Bruno También. Fernández ahí entre líneas, haciendo un poco lo que quiere. Casemiro dominando todo el tema. Y luego está Greenwood ahí por ahí que a lo mejor empieza a jugar, dicen, ¿eh? Greenwood, que es un proyecto brutal de jugador, pero que ha tenido temas extradeportivos. Patrick Schick, el checo, buen delantero, pero yo no lo estoy siguiendo ahora, así que no puedo opinar de Patrick Schick porque a Schick no le he hecho seguimiento. Ahora, Es un delantero centro muy de rachas. Es un delantero centro de que tengo este mes fantástico, que salgo a pero este doblete en la por Roma partido. jugaba atrás de un delantero, ¿no? O sea, a mí me suena verlo detrás de Dinseco, puede ser. Hablo de memoria, ¿eh? No lo sé, No, no, ¿no? no sabría decirte. Yo cuando lo he visto ha sido de punta único, pero sí es Ah, verdad que lo veo demasiado un delantero que depende demasiado de su racha. Cuando tiene la racha sí sale a doblete por partido, pero hay veces que está negado, tío, que se tira 3 semanas, 4 semanas sin meter un absoluto gol y que eso el Real Madrid no se lo puede permitir. Necesita un delantero que aunque esté en horas bajas, que por lo menos algo te marque. Para ujú. mí, siendo un buen delantero, se me queda un poco corto Se Chic te queda. para un Real Madrid. Estaba yo atento, me estáis hablando, claro, este sonó también. Lo que pasa que el caso de. Me estáis hablando de Benjamin Sesko. A ver, Benjamin Sesko la próxima temporada juega en el Leipzig. Porque lo que se hizo entre los equipos Red Bull, difícil, ese fichaje es complicado, entre los Red Bull Salzburg y el Red Bull Leipzig, pues de cara a la próxima temporada, creo que se va a Leipzig, ¿no? Si no me equivoco. O sea, me suena a mí. Tengo la sensación. ¿No? Eso es. Vale, lo estaba mirando por aquí, sí. O sea que. No lo sé. Yo no sé lo de Sesco si es una opción. Me estáis hablando de Joselu. Bueno, Joselu. ¿Qué te parece, Joselu, Edu? José Lu me parecería un fantástico delantero como recambio a un Karim Benzema. Quiero decir, no te puedes plantar en unas semifinales de Champions en el Allianz Arena con José Lu adelante. Oye, que si lo tienes que hacer, que lo coges y lo haces y ya está. Pero el Real Madrid
a ver si me sé explicar. El Real Madrid está armado, está confeccionado para tener adelante a un delantero jugón, un delantero combinativo, un delantero asociativo. Porque ese delantero asociativo potencia muchísimo las virtudes de Vinicius Junior, de Rodrigo Goes y de Fede Valverde. Si tú delante tienes a un killer del área, que es lo que es José Lumato, que es un tío, un rematador, vamos a decir así, él se dedicaría más a finalizar todo ese caudal ofensivo que te genera Rodrigo o Vinicius o Fede Valverde, más que a potenciar esas virtudes. No olvidemos que Vinicius Junior la temporada pasada, si no recuerdo mal, Quique, marcó 22 goles. Y eso es porque encuentra esa asociación con ese delantero centro jugón. No, para que os hagáis una Sí, idea, no sí. estoy diciendo que sea mi preferido, pero por ejemplo, me encaja más en el Real Madrid un delantero tipo Lautaro del Inter, más que vengo, recibo, caigo a banda, juego, tengo juego de espaldas, Mm. fijo a la defensa, te doy una asistencia, tengo visión de juego, tiro paredes. José Lu no es ese tipo de delantero. José Lu es más delantero tipo Radamel Falcao, que es la definición por Él antonomasia de lo que es recibe, un rematador. mueve al Tú por extremo fuera, y al remate. exacto, y voy de cabeza o voy tal. Y el Real Madrid a día de hoy no está tan confeccionado para eso, porque tienes dos delanteros, dos extremos, perdón, que Mm. son muy goleadores, que tienen una cuota de goles muy productiva, muy importante. Y tú para potenciar eso, si pones a un delantero centro, que son, oye, no, aquí no estamos hablando de nada si me hablas de Haaland. Haaland es un rematador, es un finalizador, pero es que es un tío de 50 goles. No, es que estoy Aquí viendo, estamos tú estás hablando... viendo el comentario, ¿no? De J. Martins, creo que está, como te No, no, escucha no, Haaland no viene, es que lo está comentando justo, a ver, es que Haaland no, 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 eso es otra ventanilla. Haaland claro, no entra aquí. Haaland es un tío de no, 50 goles por temporada, eso da igual, eso da igual eso porque sin sabes que duda. la facturación merece tanto Exacto, la pena que es que te da exacto, igual lo otro, o sea, te compensa exacto. tanto Pero José que Lu, que ha podido marcar en su temporada más prolífica 15 goles, a lo mejor 18 goles, por ahí lleva ha podido 12 hacer a lo goles en mejor. 23 partidos, que son sus mejores números, Vale, yo pues creo. imagínate que acaba con 18 en su mejor temporada. Es que estamos hablando de que el otro marca más del doble o del triple de goles. Claro que sí, si me traes a Haaland, mi argumento es este: me callo y tráelo mañana. Pero Hmm. para esta conversación en la que no incluyo a Haaland, pero sí al resto de delanteros, ¿vale? Para que me Humanos, entendáis. ujú, Claro, los humanos, efectivamente, no el cibor, el claro, o asesino del sea, área que es exacto, Haaland. claro. Pues es un poco que matas un poco el fútbol de Vinicius y de Rodrigo o de Fede Valverde. Un Fede Valverde que no olvidemos que ya llevaba 8 o 9 goles también en esta temporada. Por eso digo que creo que está el Real Madrid más hecho a tener ese delantero jugón, ese delantero que ve el Por eso fútbol, ese delantero que tal. A mí Neguri me encaja muy bien, porque a mí Neguri es un Sí, puede futbolista... ser. Me decís que tiene un problema con el gol. A ver, no lleva este año creo que entre 8 y 10 goles, que a ver, no son muchos, pero él está jugando siempre acompañado de un 9 en el Rennes, porque él está jugando de esa manera. También es verdad que en el Niza jugaba así. Pero a mí me parece que en su crecimiento podría también jugar de falso 9, ayudar. Y creo que es un chico que finaliza muy bien, tiene muy buen nivel técnico. No es el típico 9, insisto, efectivamente. José Luis es otro perfil completamente diferente, ¿no? Pero bueno, son. Kolo Muani, me estáis hablando. Bueno, Kolo Muani me gusta mucho. De Kolo Muani tenéis vídeo en el canal. De hecho, tenéis vídeo de Turán, de Kolo Muani, de Vlahovic, de Osimen. Vlahovic, amigo, Es Vlahovic, poca que. broma, Es que el Ese Vlahovic. era, Es que el Vlahovic de la Fiore, primer año de la Juve. Vlahovic, qué pepino de jugador, Es que amigo. Qué ese pepinazo. Qué ya. pepinazo. Ese Qué es. delantero. Ese es el que si estuviera. Que es Ah, verdad que ha estado con pubalgia ah. ahora, tiene algún problema físico, pero si se recupera bien, que de hecho volvió hace poco. Me suena a mí que ha vuelto hace Sí, sí, poquito. ha vuelto hace cuestión de 3 semanas, un mes o por ahí, Mm, de una lesión que ha tenido, que le ha tenido apartado de los terrenos de sí, juego, pues después del 6 semanas, Mundial o una algo cosa así, así, una cosa efectivamente. muy. Efectivamente, efectivamente. Entonces, creo que si este está bien, y dicen que se ha ofrecido al Real Madrid. Bueno, Florentino no lo va a fichar, pero vamos, club amigo, Juventus, necesitan dinero. ¿Por cuánto lo fichaste? 70 millones de la Fiorentina. Venga, voy a ser majo y Sí, te voy a dar 75. 75. 75 fue a la Fiore, sí. Pues mira, como soy Además, en el majo y mercado necesita de invierno dinero. del año pasado. El mm, año pasado, justo en el mercado de invierno, se hizo el pase del transfer de la Fiore a la Juve. Es que Vlahovic, entonces, es verdad que Es una bestia. es muy 9, pero es que este tío cuando sale del área también te regatea. Sí, es una Es bestia. que te tira un zurriagazo desde cualquier sitio. Es que estamos Sí, hablando de tipos, José Lu, por ejemplo, siendo un buen delantero, claro, tiene el remate, finaliza bien tal, pero no tiene la facilidad para armar un disparo que tiene un Vlahovic. no. Además, Blauvit te sale bien Sí, por los flancos. sí, por los dos flancos, le pega de Sí, derecha, le pega de izquierda. le Es un pega con jugador que todo. O tiene, sea, sí, tiene muy buen que remate de pega cabeza en faltas, ese sentido. que también Claro, faltas te pega, o efectivamente, sea, te pega todo. efectivamente. Tiene muy buen juego de espaldas a la portería, fija centrales, en fin, cae a banda. Es un delantero, Delantero. es un delanterazo, Buah. es un delanterazo. Pero es verdad que está en un momento raro de su carrera, que entonces es...
Me quedo en la Juventus, que es eso, un trajín de club ahora mismo. Valoro irme a algún sitio donde puede encajar. A mí me parece que es un delantero Premier, en mi opinión. Es que la Juve piensa ahora mismo que la Juve ahora mismo es un club en el que está entrando en una sintonía similar a la del United en el sentido de que deprime jugadores. La Juve ahora mismo es un poco jugador que ficha, jugador que va allí y jugador que baja su rendimiento de manera sistemática. El único de los últimos fichajes, el último que le ha funcionado a pleno rendimiento, pero porque es un crack contrastado que ha jugado Sí, ya, me parece, las 5 grandes ligas, ha sido Ángel Di María, sí. que es un crack de la vida, es un crack del fútbol, Muy y ese bueno, chico es que muy no bueno. depende de esquemas, ni No, de no, no. clubes, ni de estados de ánimo. Ese Excepto chico es con bueno y Van ya está. Gaal, que con Van Gaal el pobre, su mujer lo decía, o sea, eso era algo terrible, porque Van Gaal te vuelve loco. Pero aparte de eso, o sea, lo de Di María, bueno, Di María era un fenómeno, tío. Claro, los demás fichajes no le están terminando de salir a una Juventus que, como No. tú dices, por el plan plusvalía está en problemas, necesita dinero y que es un club que parece que hay en el ambiente como un poco de depresión, como un poco de apatía Sí. en ese sentido, como que no Mm. están los cimientos o los mimbres para que el club rinda, ¿no? Hay muchos problemas extradeportivos, eso se traslada al campo y así está. Pues mira los números de Amineguri, no son malos, ¿eh? 10 goles y 5 asistencias en 28 partidos, teniendo en cuenta que, como os digo, no es un 9 al uso, es más, copartícipe del gol, genera jugadas. Oye, aquí tengo la sobra de repente, yo no me lo sabía, a las 8 de la tarde, divina, una hora perfecta. Quique, según Fabrizio Romano, Bellingham está más cerca del Liverpool, me dicen. Pues no lo sé. Yo Bueno, espero que no es así. Pero bueno, si lo dice Fabrizio Romano, me da un poco yuyu. Sí. a ver, hay que poner en contexto esas palabras. Esas palabras de Fabricio Romano vienen de una entrevista que estaba dando para un medio Ajá. que es pro Liverpool, ¿vale? Y yo Ah. entiendo a Fabricio, que ya tiene, vamos, tiene más tiros dado que el coyote, sabe cómo funciona esto y para el salseo viene muy bien que tú en ese sentido cojas y sueltes allí, no os preocupéis que este chico está más cerca o que el Liverpool lidera ahora mismo la carrera. Ujú. No obstante, hay que decir que la oferta del Liverpool no se puede descartar en ningún momento porque el Liverpool va a poner un montón de pasta y No, hombre, necesitan a un claro. jugador franquicia como el Comer. Sí, sí, no. O sea, el Liverpool dinero va a poner. Otra Sí, cosa no. sin duda. Igual que el City, ¿eh? Pero vamos, que el City Sin también duda. decían que estaba mucho más cerca que el Liverpool hace una semana. Tranquilidad. Vlahovic vale 100 kilos. El momento era cuando jugaba en la Fiore, pero preferíamos a Jovic. A ver, Vlahovic no... Es que con la Juventus creo que la gente va a jugar. La Juventus necesita dinero. Tiene muchos problemas. Y creo Sí. que alguien va... O sea, no es lo mismo que el Nápoles, donde De Laurentiis tiene una capacidad de fuerza que creo que Agnelli, ahora mismo, como proyecto club y presidente del club, no tiene. Entonces, el agente de Vlahovic te va a estar ahí presionando bastante, ¿eh? Y si el Es Madrid su se lo... principal activo. Es el principal Es su activo de gran la, activo. de la Juventus, sí. Es verdad que la libreta antes nos ha hablado de un chaval que yo no estoy siguiendo, de Sfaioli, centrocampista de la Juventus y tal. Bueno, yo ahora mismo, la verdad es que de equipos de Italia, pues sigo al Nápoles y el Inter. No, la verdad, y el Milan un poquito, pero yo de este, pues no sabía. Dice Mugen, yo es que creo que el Madrid no puede competir con la Premier por Bellingham. A ver, evidentemente, no puede, o sea, el Madrid tiene que competir con sus armas. El Madrid tiene sus armas y en lo económico, pues sabe que no va a poder llegar a las contraprestaciones económicas que le puede dar pues el City, el Liverpool y todos estos. Pero hombre, el Madrid, yo sigo pensando, llamarme loco, que tiene muchos puntos por los cuales convencer a un jugador. Y aparte que tampoco van a vivir mal aquí. O sea, Mira, ¿cómo has dicho que se llama tu suscriptor? ¿Cómo has dicho que se llama? Mugen. Mugen. Vamos a teorizar junto a Mugen, que ya verá que le vamos a subir A el ver, ánimo. Mira, vamos. fijaos en una cosa, vamos a teorizar. Esto, ojo, esto no es información. Estamos aquí, Quique, Mugen y yo, teorizando acerca de lo de Bellingham. Vamos por un momento, todos vamos a hacer una reflexión, un ejercicio, nos vamos a meter en la cabeza de Bellingham. Tú eres Jude Bellingham y te va a querer toda la Premier, al menos toda la Premier, que Importante. zona Europa, ¿vale? Vía Premier, ¿vale? Te va a querer el Paris Saint-Germain, te va a querer el Real Madrid, descarto al Bayern Sí, por rivalidad con el Dortmund, al Dortmund, o sea, el puente sí. aéreo entre el Dortmund y el Bayern solo lo cogen los que finalizan contrato, los que no hay negociación de por medio, como pasó con Hummels, como pasó con Lewandowski, etcétera, etcétera. El Barça se nos cae de la lista por un tema obviamente, de dinero. Así que nos quedamos el PSG, el Real Madrid y los más poderosos de la Premier. Pero ahora yo os digo, pensad una cosa. El primer ejemplo, el Manchester City. Vale, resulta que en el Manchester City
hay un jugador que se llama Kevin De Bruyne que juega exactamente de lo mismo que Bellingham y a día de hoy es mejor que Bellingham en absolutamente todo. Entonces, tú como Bellingham, con 19 años, te vas a meter en el proyecto deportivo del City siendo ídolo Kevin De Bruyne y jugando exactamente de lo mismo que tú. En ese sentido ya veo por ahí un hándicap. En el United, lo mismo que te acabo de contar del City también me vale. Tienen a Bruno. No, en Bruno juega en exactamente el United no, imposible. Juega exactamente de lo mismo que Bellingham, es ese mediapunta, segundo delantero, ese Centrocampista centrocampista total. adelantado, total, exacto, pero es que ya tienen allí a Bruno. Luego te quedan Tottenham y Arsenal, los dos equipos del norte de Londres, que creo que a nivel deportivo compararlo con el Real Madrid no se muguen, pero a mí me da la risa No, no, no. comparar ese proyecto deportivo. Luego tienes también al Chelsea, que el Chelsea a mí me da la sensación de que tienen el mismo jugador repetido 5 veces, tienen a Mudryk, tienen a Félix, tienen a Kai Havertz, tienen a Mason Mount, y en fin, tienen un lío en esa línea de 3 cuartos Y que el Jude Chelsea, Bellingham solo vamos a ver qué es lo vendría. que juega el año que viene. Todavía no Claro, sabemos que, qué va a jugar. que casi le estás metiendo un problema más a Potter en el vestuario que solucionarle la papeleta con esa cantidad de talento que tienen en línea de 3 cuartos. Así que al final, lo que te queda realmente, si lo piensas, es el Liverpool y el Real Madrid. Dos clubes que están muy necesitados de un jugador franquicia, de dar un golpe en la mesa. Sí. Y si tú analizas el proyecto deportivo del Real Madrid y del Liverpool, personalmente, y no es porque yo sea madridista, a día de hoy el proyecto deportivo del Real Madrid, nuevo estadio, plantilla, la base de la plantilla completamente joven. Bueno, hay que entender también que el Liverpool está mal en lo que es Premier, porque la Premier Correcto, está mal. equipo que aspira absolutamente a todo temporada tras temporada. Y pensad otra cosa, el prime del Liverpool ya pasó. El prime de los Klopp, Salah, Firmino, Mané. De hecho, Firmino ya no es lo que era, está en la Mané no rampa de está salida. y Salah, pues ahí Mané está. ya se fue al Bayern de Múnich. Salah está en su temporada más floja desde que llegó. ¿Y qué vas a ser tú? La primera pieza. Oye, ni Van Dijk, ¿eh? Ni Van Dijk es lo que No, era, ni no. Alisson para lo que paraba. ¿Y vas a ser tú esa primera pieza sobre la que construir el resto del Liverpool con un Alexander Arnold que cada vez rinde menos, con Elliot que está empezando a dar sus primeros pasos? El Real Madrid está mucho más formado. Oye, no quiero venderos la moto, no estoy diciendo que esté No, hecho ni pero muchísimo menos. Pero cuando escuchas lo que yo te estoy exponiendo, yo creo que cierto optimismo podríamos tener. hay que hablar de, claro, el proyecto. O sea, estamos sobre todo analizando en base a los proyectos, pero luego sobre todo también entendiendo las necesidades. Si hablamos de las necesidades, es verdad que el Liverpool necesita a un centrocampista de nivel. O sea, si Sí. tú analizas el Liverpool, o sea, con lo que tienen y tal, yo creo que por ahí les falta algo. Ahora bien, si hablamos de proyecto deportivo, si hablamos de futbolista mediático a nivel mundial, pues creo que el Real Madrid en ese aspecto está muy por encima. Creo que está muy por encima. Y vamos a ver cómo termina la historia de la Copa de Europa este año, que habrá que verla, porque con estos nunca se sabe. Cuando tú dices, estos están muertos, ya sabéis. El Madrid no está muerto, está de parranda. Dice Félix Vázquez, Edu, además sí, el Liverpool está a 10 puntos de Champions. Vamos a ver si llegan, como el Chelsea, que están con la soga al cuello ahora mismo. Sin duda. Están. Es que Bellingham encaja. Sí, Bellingham es que encaja. Y sobre todo en el sistema de nueva generación que entendemos Edu y yo más o menos que debería emplear del 4-2-3-1. Pues que Bellingham. Es un guante. Es un guante, es un guante. O sea, cae perfecto. Además que tú llegas allí y te reúnes con la familia de Bellingham y le entregas las llaves del nuevo Bernabéu y le dices, mira, Modric no va a continuar, Kroos Claro. ya hemos hablado con él y va a asumir su rol de tal, y es que se queda la posición de 10 para ti en el nuevo Santiago Bernabéu con la blanca, con un parche que pone 14 o 15, veremos lo que pone en la manga. ¿Qué más quieres? Es verdad que económicamente no podemos competir con las otras No, no, ofertas. eso no hay nada que hacer. Pero en el Real Madrid es verdad que a lo mejor de nómina directa no te llevas tanto, pero no me puedes comparar a nivel prestigio, a nivel repercusión, a nivel marcas, sponsors y publicidad, la marca Bellingham, lo que sube cuando se asocia al Real Madrid, que cuando se asocia con el Liverpool. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Es que Es que es otro yo tema. estoy viendo el centro del campo, por ejemplo, os miro, ¿vale? El centro del campo que sacó el Liverpool frente al Brighton en la derrota 3-0. Claro, Ah, yo entiendo a la gente. Claro, dicen Fabinho, Henderson, ¿no? Creo que, a ver, espera, sí, Chamberlain, el ex del Arsenal, Thiago Alcántara, pues, y luego está Keita. Claro, entonces, es verdad que dices, coño, es que algo está Navi Keita, claro, les falta algo. Les falta un crack ahí, realmente, porque han fichado a Cody Gakpo, que me parece un buen movimiento para sí, invierno y un delantero sí, interesante, la verdad, que yo para el Madrid sí. me lo hubiera traído. Pero, uff. Bueno, Kolo Muani, me estáis poniendo las estadísticas.
10 goles en el Eintracht y 13 asistencias en 26 partidos. Es verdad que todo el mundo, Edu, se acuerda de Kolo Muani lo que falló en el Mundial contra Argentina, que tuvo el Mundial en sus pies. Pudo ser héroe de Francia. Fíjate lo que cambia la vida, ¿eh? Si este hubiera marcado ese gol, porque cómo cambiaron el partido entre Turán, Kolo Muani, Camavinga. Increíble, ¿eh? Si hubiera marcado, Increíble. Sí. el precio se hubiera disparado, ¿no? Sube 20 millones ese gol. Claro. O sea, Kolo Muani estaría pidiendo la Eintracht de Frankfurt 50 millones por Kolo Muani. Sí, Y ahora a lo mejor te pide 40, ¿sabes? Yo qué sé. Tranquilamente, sí, tranquilamente. Pero sí, Kolo Muani... A ver, a nosotros nos encanta el mercado francés, y no lo digo yo, coño, lo dice Juni Calafat, que está trabajando por ahí los temas, y a Florentino Pérez creo que el mercado francés también le gusta. También. Entonces, ir mirando jugadores franceses de calidad ofensiva, porque, aparte del elegido, que el elegido es Mbappé, me refiero a Neo, de Matrix, pues a corto plazo va a ser que no. ¿No, Edu? A corto plazo me da a mí que va a ser que no. ¿Mbappé? Mbappé, sí. Mbappé, corto plazo. Vamos, que yo veo gente que está hablando del 2023 por ahí como una posibilidad. Y, chico, bueno, aquí hay que tener una cosa en cuenta, y es que el 2 más 1 que firmó es que resulta que ese más 1 sí, está es... sí, porque... Quiero decir, el PSG no tiene nada que decir en ese más 1. Solo depende de si Mbappé quiere continuar o no. En algo parecido a lo que ocurrió con Neymar, que renovó 4 temporadas de manera unilateral, cuando al PSG no le apetecía mucho eso de extender el contrato tantos años a Neymar, y él cogió y lo renovó. Pues algo así es lo que tiene firmado Mbappé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se está empezando a alimentar ese rumor? Primero, que el otro día en la gala benéfica del PSG lo tienes ahí con Hakimi, los dos pasando de la gala, que era propio PSG, todo allí, todo felicidad, y ellos viendo el derbi, la Copa del Rey, el Madrid y el Atlético. Eso para empezar, lo tienes ahí. Y sin probar ni siquiera ni el postre. Y luego, aparte, ese más 1 mentiroso hace que Mbappé este verano entre en último año de contrato. Y eso es gasolina para el rumor, gasolina para los debates, gasolina para los podcasts. Porque claro, ¿ahora qué pasa? Ahora entra en último año de contrato. Y si Mbappé no tiene intención alguna de renovar por ese año adicional que tiene firmado, el PSG se encuentra en la tesitura de si quiero sacar algo por Kylian Mbappé, lo tengo que vender este verano, porque el que viene se puede ir gratis. En esas estamos de nuevo, Quique. El 2024 volverá a ser la cantinela y que siempre os he insistido en este canal, que yo creo que Florentino tiene 2 líneas editoriales del Real Madrid. Esto es como los medios de comunicación. Está la línea editorial de fichajes de sin Mbappé. Ficho a Endrick, me sigo moviendo, Tchouaméni y tal. Bien. Mis brasileños, mi gente joven, mis grandes proyectos, mis meninos. Y luego, pues, oye, como se abra la otra ventana... A ver, ¿qué? ¿Que quieres venir al Real Madrid? ¿Cuánto dices? Ya se ha hablado del precio, porque yo no me quiero pegar otra vez. ¿Cuántos son? ¿250? Estaban aquí reservados, porque yo, pues, Florentino Pérez, sabía que esta posibilidad, aunque hubiera un 5% de posibilidades, se puede dar. Tengo ahí la opción económica para poderlo hacer. Entonces, yo creo que el Madrid maneja, al margen, la opción Mbappé a medio o largo plazo, evidentemente. Exacto, muy bien. Qué coñazo, otra vez con Mbappé. El verano pasado el PSG tampoco tenía nada que decir. No, el PSG siempre tiene algo que decir el PSG. Siempre. Otra cosa es que dependía del jugador, porque era libre. Pero el PSG siempre tenía algo que decir. A este suscriptor también hay que recordarle algo, y es que la carta del dinero, la carta de la presión y la carta del acoso ya la han utilizado. Ya cuando ya has utilizado esa carta, la próxima vez no es tan efectiva. Y te habla alguien que no quiere ver a Mbappé en el Real Madrid ni en pintura. Que no quiere ver a Mbappé ni en pintura, ¿eh? Y está grabado. Lo dijo en su primer directo aquí en Madridismo al Día. Y está grabado. No quiero a Mbappé ni en pintura. Lo respeto mucho como jugador, lo entiendo y sé que es el número 1, pero no lo quiero. Pero cuando ya has utilizado la carta de la presión, la carta Macron, la carta ven a Qatar, con Faiza Lamari allí cubriéndola de oro y de mirra, cuando ya has utilizado esa carta, ya la próxima vez no tiene tanta efectividad. Más ya mirra, la próxima más vez, oro. Exacto, ya la próxima vez es como, oye, ya me la pegasteis una vez, ya esta vez te va a resultar más difícil o me tienes que ofrecer algo más. Es que esa es la clave. Es que yo creo que ahí está la clave. Porque a él le pudieron engañar una vez. Con el tema del proyecto, con lo de Tchouaméni, Lewandowski, Skriniar, que no lo digo yo, lo dijo Mario Cortegana, no es que me lo esté inventando. ¿Vale? Y con el tema de proyecto. Y al parecer, se está cagando en Luis Campos, con el cual tiene confianza, del Mónaco, que es una persona con la cual él empatiza mucho. De pequeño ya le conoció, ¿no? Porque era el que movía todo el proyecto scouting
Del Mónaco, Del Mónaco. efectivamente. Solo espero que al final de temporada haya salidas. Tranquilo, Manu, que salida va a haber, porque hay gente que termina contrato. Mariano seguro se va. Tranquilidad, termina contrato. Así que lo de Mariano ya nos olvidamos. Y a partir de ahí tenemos 6 contratos más que veremos cómo se manejan. Sí. Que en Asensio, principio, Nacho, pues... Ceballos, Kroos, Modric y Karim Benzema. Esos son los 6 Exacto. que te restan. Eso es, porque el de Mariano es que en realidad, de hecho, para que nos hagamos una idea, hay 6 contratos que están por dilucidar, porque hay uno que ya se sabe que no va a continuar. A partir de ahí, los demás están abiertos. Hagan juego, como se dice en los casinos. Hagan juego. Así que nada. Chicos, que habéis hecho... Ah, una encuesta aquí que ha puesto Ana Paula. Ah, vale, yo me entero ahora. Ana Paula pone una encuesta random aquí. Oye, pues votar. Votar. ¿Quién gana hoy? Madrid, Valencia, empate. Oye, hay un 86%, poco me parece, poco. Yo pensaba que esto sería ahí un 99%. Gente que piensa que hoy empatamos, bueno, con el 11, Edu. Con el 11 la gente se ha desanimado. Esto de ver a Modric y Kroos juntos... Es que no era el 11 que pegaba hoy, no era el 11 mm, que el madridismo pedía. ¿Verdad? Ancelotti parece que está acostumbrado y que le gusta esto de no terminar de darnos la alegría Dar el completa y de paso. siempre... exacto, parece que le cuesta al tío. Ay, qué pena, tío. Es que hoy era día de otra vez de... sí, de Ceballos, Valverde, juntos y un Sí, veterano. Lo claro, moldas, lo decoras claro, bien. Esto es como cuando tienes en la pared claro, goterones. Coño, claro, pues echa un poquito de gotelé ahí, tápalo, que se ve, claro. que huele. Es Pues que ya era día hay... de vértigo, de velocidad, Claro, de, rock de and roll. ocasiones, de transiciones, exacto, Claro. de rock and roll, que es lo que vimos contra la Real Que además Sociedad y lo que no vamos a ver. Que el Valencia defiende como defiende, por favor. Defiende Sí. como defiende. Venga, va. Ráfaga de likes, dice Reinaldo. Bueno, chicos, nosotros vamos a ir cerrando este stream. Os voy a dejar con Sergio García Ronras y su directo. Un auténtico placer, don Edu Rubio. Muchísimas gracias por estar aquí en directo. Un placer. Gracias siempre a ti. ¿Vale? Y nada, chavales, luego tenéis post, ¿vale? Estoy en directo, luego estaré, no aquí, estaré en el salón, en el otro ordenador, ¿vale? Y estaré ahí para, espero contaros la victoria del Madrid frente al Valencia. Espero que no sea un stream calentito, sino un stream ligerito, contentos, que hayamos ganado y no a 8 nos mantengamos a 5.